El día de hoy tenemos una participación muy especial. En el marco del Mes de la Mujer, contamos con la presencia de una profesional destacada en seguridad informática, y me refiero a Yasmín Pérez con la plática Conciencias Digitales, Presencia de Inteligencia Artificial hoy y a futuro. Yasmín Pérez estudió la licenciatura en Ingeniería en Computación con la especialidad de Seguridad Informática en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y mientras cursaba el tercer semestre de ingeniería, decidió estudiar de manera paralela una segunda licenciatura, la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de tal forma que las dos grandes pasiones de su vida ocurrieran al mismo tiempo. Durante los últimos 5 años ha trabajado con diversas soluciones de ciberseguridad que le han permitido entender la necesidad de los clientes e implementar soluciones hechas a medida. Este conocimiento le proveyó un punto de partida desde el enfoque tradicional de la seguridad de IT hacia el aprendizaje no supervisado de máquina detonado por la inteligencia artificial. Actualmente es Senior Cyber Technology Specialist en Darktrace, una empresa creada por exagentes de la CIA y matemáticos expertos en inteligencia artificial, quienes tomaron como referencia el funcionamiento del cuerpo humano, llevando el concepto del sistema inmune al ámbito de la ciberseguridad y permitiendo detectar aquello que no es esperado o normal en las compañías de tal forma que se proteja el core del negocio en todo momento. Yasmín Pérez se considera una irremediable aprendiz del mundo de la ciberseguridad, de los libros de fantasía y ciencia ficción, encontrando más a menudo un desdibujo más delgado entre la línea que separa la realidad de la fantasía, mientras acompaña sus tardes con una taza de café y un par de mascotas expectantes. Tendremos una presentación de 40 a 45 minutos para cerrar con una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual tendremos a su disposición el área del chat. Sin más preámbulos, te invito a tomar la palabra. Muchas gracias, Yasmín. Entonces empezamos con Aristóteles, después nos movemos hacia la parte Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci empieza a tomar o a crear modelos, máquinas que puedan empezar a sustituir algún tipo de funcionalidad muy similar a la que tenemos nosotros los humanos hoy en día. Después van a empezar algunas vertientes, vamos a platicar también sobre algunos de los padres fundadores de la inteligencia artificial y cómo a través de ellos se ha construido algún tipo de idea donde nos dicen lo necesario que va a ser la inteligencia en términos de salud, en términos de nuestro entorno cotidiano, ya sea que estemos parados en un sitio donde hay mucho tráfico, en la parte donde también tenemos necesidades de seguridad, pero siempre acorde a lo que normalmente nosotros estamos haciendo, anticipándonos. Necesitamos una respuesta anticipada ante aquello que pueda ocurrir, inclusive ante aquello que es silencioso. Vamos a partir entonces con esta primer lámina que trata sobre la visibilidad. Aquello que yo puedo ver, lo puedo controlar, lo puedo cambiar, lo puedo proteger. Vamos a ver aquí un concepto muy antiguo sobre la época medieval. ¿Se acuerdan este concepto donde teníamos castillos? Pero además estos estaban protegidos por muros que podían contener también vigías, pero no solo eso, vamos a empezar a robustecer esta seguridad con puentes elevadizos, con algunos canales de agua alrededor de este castillo, alrededor de este reinado, para evitar que los atacantes, que en ese momento ellos consideraban el peligro solo venía desde fuera, pudieran tener un primer punto de contacto, un punto de contención a través de estos muros. Es así que entonces empezamos a tener el primer punto de partido de lo que va a ser la ciberseguridad o la seguridad en ese momento, la seguridad que ellos tenían. ¿Por qué? Ellos piensan en estos reinados medievales, ellos aseguran que el riesgo viene de los de afuera. Yo confío en los que viven dentro de casa, pues porque pertenecen a la misma familia, a la misma tribu, al mismo pueblo. Pero aquellos reinados que se encuentran fuera son un riesgo para mí. Recordarán ustedes algunos de estos juegos que probablemente tuvimos o fuimos partícipes, perdón, Age of Empires es uno de ellos. Por eso las láminas que contienen estas imágenes. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Conseguimos recursos para empezar a fortalecer nuestro castillo. Evitábamos que los de afuera vinieran, nos atacaran y consiguieran aquello que nosotros ya habíamos tomado horas construyendo. Bueno, tomando como punto de referencia este punto de partida, nace el concepto de la conciencia del peligro. Es ya la mitad de la seguridad. Tenemos siempre que partir de este entendido
¿Qué es lo que nos quiere decir? La seguridad es una probabilidad y lo vamos a ir viendo en láminas posteriores. Pero siempre importante, tener en cuenta que en algún momento nos pueden atacar. Muchas de estas veces es que ya está ocurriendo, pero no lo sabemos. Son síntomas ocultos, síntomas silenciosos, que a través justamente de la inteligencia artificial vamos a ir aprendiendo, detonando y conteniendo. Entonces, vámonos hacia la siguiente lámina. Uno de los factores importantes es el tiempo. Los atacantes no tienen prisa, tienen todo el tiempo del mundo. Yo puedo hacer un perfilado, no sé, seleccionar una empresa en común, varios objetivos humanos dentro de para empezar a hacerme de los recursos. Voy a ir paso a paso detectando tanto horarios de entrada, de salida, qué es lo que normalmente haces, hacia dónde te diriges cuando estás en Internet. Probablemente cuando se acerca tu cumpleaños, cuando hay alguna festividad que forma parte de la familia, bajes la guardia en las obligaciones o en tus roles que tienes día a día. Este es el tipo de accesos que yo voy a estar esperando. Voy a estar con toda la calma del mundo, esperando que cometas un error, a que bajes la guardia. Y bueno, por eso la frase de que los atacantes no tienen prisa por entrar. Basta con tener suerte una vez. Y no lo voy a hacer solamente contigo. Puedo tener ataques dirigidos, esparcidos por todo el mundo. Alguien en algún momento tendrá una vulnerabilidad y me permitirá entrar de manera natural o de manera seguida. Cuando hablamos de amenazas, partimos de este concepto de la época medieval, donde considerábamos que el riesgo venía de afuera, de los otros. La gente que vive aquí dentro va a ser leal a mí, no va a representar un riesgo, pues vive aquí. Los recursos que tiene para poder sobrevivir, perdónenme, los recursos que tienen para sobrevivir se consiguen en sitio. Conforme pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta que el enfoque de la seguridad ya no puede ser el mismo. No podemos seguir conservando estos muros, porque de cualquier forma alguien más va a tratar de construir herramientas para poder derrumbar estos. Yo quiero conseguir el paso. Quiero llegar y hacerme de aquello que ustedes ya construyeron, de aquella información, de aquellos contactos, no sé, información financiera que ustedes ya posean. Se empezaron a dar cuenta que muchas de estas amenazas provienen del interior. Y son nuestros propios recursos, nuestros propios trabajadores, nuestros propios habitantes, quienes van a formar este primer vínculo que puede constituir un riesgo en sí. Entonces, el enfoque tradicional de la seguridad cambia y te dice, ¿sabes qué? Ya no podemos confiar en que haya límites. Ya no puedo decir esto es seguridad interna, esto es seguridad exterior, sino que se vuelve un círculo en donde cualquier elemento constituye un engranaje en contra o que pudiera ser una vulnerabilidad, una debilidad nata. Empieza a cambiar. Y cuando cambiamos esta estructura de pensamiento, se acompaña con desarrollo tecnológico. Siempre va a haber una constante lucha entre el bien y el mal, entre quienes quieren acceder y entre quienes quieren proteger. Si yo hoy en día decido que en mi organización no quiero que los estudiantes puedan acceder a alguna carpeta, bueno, ellos encontrarán alguna forma de obtener ese acceso. Es decir, yo cierro una puerta, pero probablemente alguien pueda encontrar una ventana. Entonces se lleva una carrera paralela para que podamos juntos ir construyendo este nuevo concepto de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, ya hace un par de láminas platicamos a grosso modo sobre las probabilidades, pero ¿qué es una probabilidad? Es este conocimiento, esta certeza, este número que me va a permitir saber que en algún momento alguien me puede atacar y eso probablemente pase. Y viene el uso de esta palabra en este contexto, en el contexto de un desafío de ciberseguridad. Vamos a ver que no todos nuestros recursos van a estar asegurados y lo que hoy tengo en día protegido puede ser que mañana ya no, o puede ser que a medianoche ya hayan encontrado una forma de brincarlo. Es decir, las probabilidades de acceder o de obtener estos recursos varían.
tienen modificaciones, es decir, son adaptables. Y esta palabra también va a ser fundamental. Los ataques por naturaleza propia tendrán que ir cambiando. No pueden ser siempre los mismos. Deberán de ir modificando, encontrando nuevas formas de acceder. Hay un ejercicio muy interesante que cuando yo estaba estudiando la carrera me hacían cuestionar. Y era, supongamos que ustedes están en un salón, están tomando clase. Y el examen que se les va a aplicar en un par de horas se encuentra en la computadora del profesor. Piensen en al menos 3 formas, 3 tácticas en las que pudieran conseguir ese recurso. Puede ser desde que alguien distraiga al profesor mientras que otra persona empieza a acceder a la computadora. Puede ser que alguien salga del salón, vaya y encienda la alarma contra incendios, por ejemplo. Y al momento de salir, pues dejamos los bienes y alguien más puede quedarse. Pero siempre pensar en al menos 3 formas de obtener esos recursos nos va a permitir tener esta imaginación de cómo los atacantes van a empezar a querer obtener lo que hoy en día digamos que tenemos protegido. Este concepto también es bien importante. Ya iremos viendo esos diferenciales porque algunas personas, algunos usuarios pueden decirte, es que sabes que me restringes mucho. Podemos ir cambiando ese tipo de palabras y en vez de utilizar restricción, utilizar protección, porque es realmente lo que vamos a estar haciendo en nuestro día a día. Entonces, la probabilidad es un desafío en nuestros sistemas de información. Hay que aceptar que estas probabilidades nos pueden indicar qué va a pasar, que lo estamos viviendo ya y que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Esto puede ser una realidad. Si empezamos a hablar propiamente de qué es la inteligencia artificial, es un dilema filosófico inclusive. Fíjense que hay demasiadas definiciones sobre lo que es inteligencia artificial. E inclusive cuando ustedes ya estén en el campo laboral, verán cómo estos conceptos se empiezan a adaptar dependiendo del tipo de herramienta. Entonces, y también del campo. Aquí, para términos sencillos, la inteligencia artificial va a ser definida como un aprendizaje de máquina, no supervisado, y además va a estar utilizando la experiencia del día a día para empezar a modelar patrones. Tenemos palabras claves, modelos matemáticos, predicciones, la experiencia, máquinas, aprendizaje autónomo, la parte del contexto. ¿Por qué? Cuando ustedes se encuentran caminando por una calle, pongámosle 3 de la tarde, van caminando sobre la acera y de pronto escuchan un sonido estridente. Las primeras preguntas que se les van a venir es, ¿qué pasó? ¿De dónde? Oye, ¿salió alguien herido? ¿Ocurrió solo hoy? Todas estas preguntas, cuando nosotros las hilamos, vamos a tener un contexto y nos va a permitir entender qué es lo que está pasando. Varios síntomas, como ya se los mencioné ahora, surgen a través de estas preguntas. Se hace fundamental la parte del contexto. Cuando hablamos de aprendizaje autónomo, nosotros los humanos tenemos necesidades que debemos de resarcir todos los días. Pues tengo que comer, tengo que poder dormir, tengo que ir al baño. Esto, cuando hablamos en términos de estar supervisando, estar al pendiente de lo que está pasando en nuestro día a día, en nuestros diferentes entornos, se vuelve complicado, pues por la propia naturaleza de uno mismo, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje autónomo lo que va a hacer es que va a estar trabajando 7 por 24. Un robot, un script, la inteligencia artificial metida ahí, que va a estar procesando, es un cerebro gigante que va a estar analizando todo lo que está pasando y que además me va a permitir tener este contexto. Y no solo eso, sino que también va a hacerlo de manera no supervisada. Es decir, yo no tengo que estar detrás de la computadora, no tengo que estar dentro de un site para poder saber que ya está siendo protegido, que ya está siendo modelado. Cuando hablamos de términos de experiencia, lo que hace la inteligencia artificial es que empiece a encontrar patrones. Esos patrones que todos tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, yo todas las mañanas me puedo levantar a las 9 de la mañana, me conecto,
pues para empezar a trabajar, puedo acceder hacia una VPN, puedo acceder hacia algún tipo de información o algún tipo de servidor que capture que ya entré. Y empiezo entonces a acceder que a mis presentaciones PowerPoint, que quizá algún otro recurso que se encuentre disponible para mí en ese momento. ¿Qué pasa si yo mañana me despierto a las 6 de la mañana? Me conecto. Pero ¿saben qué? Lo primero que hago no es loguearme, no es decir, hola, ya llegué, ya estoy trabajando, sino que empiezo a juntar archivos y los mando a Dropbox. Y además una cantidad gigante. Y después de eso, empiezo a tener conexiones hacia dominios peligrosos. Y después de eso, empiezan a ver cómo modifico carpetas. ¿Qué crees? Que un compañero de la oficina dejó su computadora encendida. Y entonces voy a agarrar, entrar a su equipo, jalarme algunas carpetas que él tiene, las voy a copiar a las mías, a las personales, y después de eso, apago mi sesión, no pasa nada y me vuelvo a conectar a las 9 de la mañana. La inteligencia artificial va a ser capaz de detectar esas bifurcaciones, esas conexiones, ese comportamiento que es como, no, esto normalmente ella no lo haría. Y además fueron varias cosas que se salen de lo que ella normalmente hace en su vida cotidiana. A eso hace referencia la experiencia. Mientras más tiempo esté trabajando la inteligencia artificial, mayor es el conocimiento que va acumulando. Y como además es no supervisado, ella irá aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo. No necesito decirle que aprenda de esto. No necesito ingresarle una configuración particular para que él pueda empezar a tomar el conocimiento. Él lo va a hacer de manera nata, de manera natural. Este tipo de comportamiento va a estar concentrado a través de modelos matemáticos. En la siguiente lámina vamos a hablar un poquito más qué es un modelo matemático, a qué está haciendo referencia. Y bueno, las máquinas, pues sí, pues porque cualquier tipo de máquina que conste o que esté utilizando inteligencia artificial va a tener este tipo de bondades. Eso es en general, ¿vale? Hubo un padre llamado Minsky, un padre fundador, así se le conoce, de la inteligencia artificial, por ahí en el siglo XX, que además formó, era un profesor y dio clases en el MIT, que dijo que la inteligencia artificial en un futuro cercano iba a empezar a salvar vidas. En ese momento dijeron, bueno, puede ayudar en algunas cosas, pero... Y hoy en día, esa realidad cada vez va a estar más latente. Vamos a ver ahorita dos ejemplos que hacen relación con este tipo de aprendizaje, con este tipo de usabilidad en términos médicos. Hasta acá, esto es lo que vamos a conocer como inteligencia artificial. Es aprendizaje de máquina no supervisado. Después, si empezamos a hablar un poquito más a detalle ya en temas de seguridad en redes, por ejemplo, vamos a entender el aprendizaje autónomo como el concepto de que no hay dos redes iguales. ¿Y a qué me refiero? No tiene que ver con que hay capas basadas en el modelo OSI y entonces tenemos que el switch, que tenemos el firewall, que tenemos endpoints, no, sino al tipo de usabilidad que tiene de conexiones networking, que tiene cada una de las instituciones, porque no es lo mismo lo que hacemos en instituciones educativas que el tipo de conexiones que vamos a generar bancarias o probablemente en instituciones gubernamentales o en instituciones que tienen que ver con salud. El consumo es diferente y eso es por la naturaleza propia de cada una de estas organizaciones. Es por eso que se hace necesario el uso de la inteligencia artificial, porque me tengo que adaptar. Tengo que empezar a conocer cada uno de estos ambientes para empezar a entender cuál es el core de negocio, cuál es el core de la funcionalidad de cada uno de estos diferentes escenarios. Aquí es donde se hace importante la visibilidad, porque lo que es para mí normal puede ser que para alguien del ramo en marketing no lo sea. Probablemente para el área de marketing tampoco sea tan natural o no necesite visitar o utilizar las mismas herramientas que alguien del área de contabilidad, por ejemplo. Imagínense estar programando todo esto. Aún así, nos acorta este tema de visibilidad. Vamos a estar brincando
entre diferentes escenarios para ir comprendiendo. Por eso, el segundo punto es que no necesita configuración por parte del cliente. La inteligencia artificial aprende desde el primer momento en que la conectas. Es un aprendizaje silencioso, porque tú no te das cuenta, pero eso está ocurriendo. Y está ocurriendo además en tiempo real. Otro de los beneficios que vamos a tener con el uso de este tipo de inteligencia es la optimización de los recursos. Muchas veces tenemos 5, 4 recursos en sitio, pero ¿sabes qué? 3 de ellos están atendiendo ya un incidente y el otro cuarto está elaborando un reporte y además está en llamada con algún proveedor, pero estamos siendo atacados en ese momento. Lo que hace la inteligencia artificial es que les va a dar ese contexto para ahorrar el tiempo. Ya no tengo que ir a consultar diferentes herramientas para saber qué está pasando, sino que él me va a entregar este resumen, me va a decir el paso a paso de lo que ya vio, como si fueran síntomas. Imagínense la inteligencia artificial como un médico en casa. Supongamos que hoy empiezo a tener el cuerpo cortado y dentro de 2 horas me empieza a doler la cabeza y 1 hora más tarde ya me siento mareada, etcétera. Pudieran ser síntomas que por la ocurrencia en el intervalo de tiempo no tuvieran una relación. Sin embargo, la inteligencia va a estar capturando cada uno de estos síntomas y me va a decir, no, espérate, te está pasando esto. Y esto puede venir desde este tipo de anomalía, desde este tipo de infección, por ejemplo. Entonces ya este médico en casa me está inclusive dando a entender que estoy a punto de enfermarme sin que yo misma hubiera estado consciente de que eso estaba ocurriendo. Probablemente solo lo hubiera tomado como elementos separados en el tiempo, pero ella no. Ella en base a esa experiencia ya sabe que está a punto de ocurrir algo. En ese sentido se optimizan los recursos. Optimizo el tiempo de la gente, pero también el tiempo de resolución. Es bien importante cuando estamos ante algún tipo de ataque, ante algún tipo de incidencia, saber cuándo parar. ¿Cuándo se debe de invertir el tiempo en resolver algo? ¿Y cuándo debemos decir, hasta aquí llegó la investigación? Vamos a ver, vamos a enfrentar entonces las consecuencias. ¿Qué pasó? Ya me están atacando, ujú, pero me están pidiendo también un reporte. Ujú. ¿Cuánto tiempo debo de invertir en cada una de estas actividades? ¿Qué prioridad debo de poner en alguna de ellas? Esto puede llevarse a veces hasta días y vamos a ver ejemplos de eso. De hecho, algunos seguramente ustedes ya los conocen. Es aquí donde entra perfecto esta optimización. Alguien que me ayude, que me dé ese tracking, ese paso a paso de lo que ya ocurrió, de lo que está viendo en este momento, para que yo ya no tenga que salir y buscar o que emplear más recursos tecnológicos y también humanos. Y también viene la parte de adaptabilidad, que ya lo vimos hace rato, pues es que depende de lo que se esté moviendo en ese momento en la organización en la que estoy. No son las mismas conexiones, porque no son las mismas herramientas de uso. Por eso se hace necesario, pues, empezar a utilizar la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos sobre modelos matemáticos? La inteligencia está basada en modelos matemáticos, específicamente en la matemática bayesiana. ¿Por qué matemática bayesiana? Porque parte de las prioridades, digo, de las probabilidades a priori. Es capaz de formular hipótesis, permitiéndonos modelar los patrones de vida. Las rutinas que nosotros tenemos, aquellas actividades que normalmente desempeñamos y que inclusive lo hacemos ya de manera automática, pues yo me despierto, voy y desayuno y no es algo que yo lo note como algo diferente, sino que es lo que yo hago normalmente. La matemática bayesiana va a ir modelando, formando, construyendo estas fórmulas en donde le va a meter probabilidad. ¿Qué pasa si de repente dejo de ir a desayunar todos los días o 2 días? Pero el tercer día regreso y como más. Pero ¿y qué pasa? Que el cuarto día rompo ese patrón y regreso a los 2 previos. Bueno, esto va a ser modelado, patrones, conductas que normalmente yo tengo. Cosas
que hacemos en nuestro día a día que ya tienen una fórmula matemática. De hecho, ustedes en clase van a ir visualizando un par de mapas donde se van a dar cuenta que todo puede ser modelado. Vamos a poder tener sistemas para todo, inclusive encender el carro. Ya es un sistema que está involucrando modelos, fórmulas que nos van a permitir llevar a este tipo de razonamientos. Antes de que pasemos al siguiente punto, vamos a imaginar y a considerar a la inteligencia artificial como un sistema inmunológico basado en el ADN. Este tipo de información nosotros sabemos que se puede compartir de persona en persona, ¿cierto? Siempre y cuando pues, sea parte de la familia. Es información que va heredando. Y que como especie humana, pues heredamos ciertos componentes de supervivencia, por ejemplo. Bueno, la inteligencia artificial de la que vamos a estar hablando hoy va a estar muy focalizada con el tema del sistema inmunológico. Cómo este sistema constantemente está batallando, está protegiendo de aquello que está entrando en nuestro organismo y que para nosotros es imperceptible. Un virus. Un virus ustedes no lo pueden ver, pero existe. Ya hay una probabilidad. ¿Cuál es? Que salga yo a caminar y al respirar entre en mi organismo. Si esto sucede, el sistema inmune es el que se va a hacer cargo. Y entonces empieza una lucha a través de las células. Este comportamiento, ¿cómo funciona nuestro sistema inmune ante aquello que está afuera o que puede estar dentro de nosotros, pero que yo no veo o que yo no soy consciente de ello, de ese riesgo? Es en lo que se basa algún tipo de inteligencia artificial específico, este tema que estamos viendo hoy, relacionado con temas de ciberseguridad. Parte del conocimiento, el concepto de un médico en casa, de un especialista que va a estar protegiéndome de aquello que yo no veo, que no escucho, pero que probablemente está allá afuera. ¿Cómo vamos a empezar entonces nosotros, a través de la matemática bayesiana, a interpretar estos patrones de vida? Bueno, a través de las actividades, de nuestros hábitos, de los roles, de los permisos. Probablemente yo tengo asignada como una tarea la limpieza de las recámaras. Pero ¿sabes qué? Mi hermana tiene que empezar a hacer la limpieza en los trastes, pero por ejemplo, mi papá está encargado de hacer la limpieza en tal, lo que sea. Estos van a ser roles y permisos que pueden ir cambiando dependiendo de las necesidades que van surgiendo. La inteligencia tiene que ser capaz de entender y de leer este tipo de roles, este tipo de permisos. Oye, cuando entramos entonces en una empresa donde tenemos recursos bancarios, tenemos datos ahí de todos nuestros usuarios que están haciendo transferencias. Es fundamental que haya una clasificación de roles, porque la gente de marketing de Bancomer no debe de poder ingresar la información personal de los usuarios. Hace sentido. Entonces, la inteligencia empieza a entender y crea un patrón de vida para aquellos que tienen un rol de marketing, un patrón de vida para aquellos que tienen un tema de finanzas, un patrón de vida para aquellos que estamos en el área de ciberseguridad. Es necesario. Va construyendo esto en base a permisos, hábitos, actividades, para conjuntarlo. Así es como él crea un patrón. Pero no solo es un patrón de lo que yo estoy haciendo ahorita. Supongamos que tengo 5 o 6 compañeros que forman parte de mi equipo de ciberseguridad. Yo también necesito saber y encontrar las diferencias en mi comportamiento conmigo y con el otro, pues porque todos formamos parte del equipo de ciberseguridad. Sin embargo, mi comportamiento no solo es raro para mí, pues porque yo me conecté a las 6 de la mañana, sino que es raro versus el resto de todo el comportamiento de mi equipo de seguridad. Es decir, hay dos repuntes, dos líneas diferentes que me están diciendo, ella probablemente lo que está haciendo o no es ella o hay algún otro tipo de intención. Y también vamos a ver más adelante cómo esas intenciones podemos detectar
¿Dónde o cuál es el objetivo real? Muchos de los atacantes les van a hacer parecer que quieren ingresar a alguna carpeta, cuando en realidad el objetivo es otro. Pero ya te distraje con este punto, pues porque en lo que remedias eso, yo ya entré por acá. Vamos a ir viendo esto que le llaman fuego cruzado. Entonces, cuando hablábamos ahorita del sistema inmunológico, esta diapositiva me encanta porque tiene que ver con el ADN. Y ya les comentaba hace rato que va a fungir como si fuera un médico en casa. Es decir, va a estar pendiente de todo aquello que está ocurriendo en nuestro organismo 7 por 24, inclusive preparado para aquello que no conoce, para responder ante aquello que es nuevo. Viene el caso COVID-19, por ejemplo, que también vamos a ver cómo fue utilizado para aumentar los ataques. Pero hasta este punto, entendamos pues que parte del concepto de un sistema de defensa, un sistema que va a estar preparado ante aquello que todavía no ha ocurrido. Cuando hablamos del sistema inmunológico, es que al aprender en un sentido dinámico, tanto de uno mismo, en un ambiente en general, la ciberinteligencia es capaz de comprender de forma autónoma cuando está ocurriendo un ciberataque, para poder interrumpirlo con precisión en tiempo real. Este concepto es bien importante. Cuando hablamos de ataques que están ocurriendo de manera silenciosa, en tiempo real además, usualmente nos damos cuenta cuando ya estamos en alguna fase de alguno de los componentes de la kill chain, por ejemplo. ¿Sabes qué? Es que ya conseguí el acceso, pero ahora ya tengo movimientos laterales, es decir, yo ya puedo contactar a la máquina de al lado. Y no solo eso, sino que puedo transferirle una carpetita que contenga un command and control. Y que ni siquiera él, mi compañero, se dé cuenta que ya se la compartí. Y peor aún, que ya se está ejecutando. Este tipo de comportamientos que ocurren en tiempo real, que son ataques, necesitan ser detenidos con este tipo de herramientas. Es decir, si estamos en una batalla fuego contra fuego, yo necesito tener la capacidad no solo de identificarlo, ya vi que está pasando, sino que ahora tengo que poder responder en tiempo máquina, es decir, en un intervalo de tiempo menor a 3 segundos. Necesito contenerlo ya. No puedo esperar a que alguien venga y, ¡ay, ya lo vimos! Pero ¿y ahora qué hacemos? Se tiene que parar en ese momento. Los ataques utilizan recursos informáticos. Puedo tener una, una docena de servidores que ya están comprometidos y todos atacándome al mismo tiempo. Yo no puedo responder con mi velocidad humana, pues porque me voy a llevar mucho tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de fuego contra fuego, es que utilizamos la misma inteligencia artificial no solo para detectarlo, sino para contenerlo. ¿Y sabes qué? Voy a ser tan preciso que solo te voy a contener este ataque de manera silenciosa, como lo hace el sistema inmune. Cuando nosotros tomamos un medicamento, es para atender alguna de estas enfermedades, ¿cierto? No ingerimos una medicina para que nos controle todo el cuerpo, sino que específicamente va a atacar o va a proteger esta parte donde se está generando esta infección o este ciberataque. Este es el tipo de respuesta que nosotros conseguimos con estas herramientas que utilizan inteligencia artificial. Tiempo real, contención específica y visibilidad. Lo que yo vea, lo puedo proteger, lo puedo cambiar, lo puedo reestructurar. Aquello donde no tengo visibilidad, no tengo control, no tengo de proteger aquello que no veo, porque no estoy consciente de que está ese riesgo. El 80% de las veces, cuando comenzamos a trabajar en una organización nueva, vamos a encontrar amenazas existentes que ya estaban ahí. Y esto es real, nos pasa mucho. Llegamos, empezamos a trabajar con lo que es inteligencia artificial y de repente salen los ataques y te dicen, pero no puede ser, porque apenas ayer estábamos trabajando en la máquina y no pasaba nada, todo estaba normal.
les empiezas a mostrar algunos ejemplos. Vamos a mencionar uno, un command and control. Usualmente, lo que pasa, el equipo se apaga sin ningún tipo de pregunta. O sea, no nos va a aparecer una pantallita que dice, oye, ¿me das permiso de reiniciarme? Se va a apagar, se reinicia. Y el usuario dice, bueno, probablemente el hardware es viejito. Y se empiezan a acostumbrar. Entramos a internet, quiero navegar hacia algún diario en México, eluniversal.com. Bueno, debe ser el internet, porque carga muy lento. Primero me aparecen en la parte del texto y después los videos, pero debe ser el carrier. Telmex no me entrega los suficientes megas. O Total Play falla mucho. Pero no vemos lo que está ocurriendo tras bambalinas y nos acostumbramos. Lo tomamos como lo esperado. Y no, cuando empiezan a trabajar con inteligencia artificial, empiezan a salir estas cosas que anteriormente eran silenciosas. Es que, ¿qué crees? El Command and Control está utilizando la mayoría de tus recursos, no solo la CPU, esa es una parte, sino que está utilizando tus recursos Internet para contactar a los atacantes en diferentes sitios. Cuando hablamos en una organización nos dicen, no, pero no pasa nada, porque, por ejemplo, yo ya tengo restricciones geolocalizadas, por ejemplo, Rusia, Canadá, probablemente Inglaterra, Japón, Corea, ya los tengo bloqueados. Pues sí, pero eso no quiere decir que la infección ya se contuvo. El 50% de este ataque ya está detenido en el firewall, pero la infección real, esa no, esa continúa, está latente, pero es silenciosa. Y eventualmente, como habíamos hablado hace un par de láminas, es cuestión de tiempo. Todo cambia. Y si hoy tengo restringido el acceso a algún dominio, para el rato probablemente ya no. Porque, ¿qué crees? Me puedo cambiar la IP. En ese sentido, empezamos a identificar que las amenazas en el interior también deben de jugar un papel importante cuando hablamos de ciberseguridad. Luego vamos a la parte de la contextualización. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita de ir caminando en la calle y de repente escuchamos un sonido, no sé, quizá alguien chocó, ¿no? Pero las primeras preguntas que se nos vienen es el qué, por qué, cuándo, ¿continúa? ¿Es un comportamiento repetido? ¿Sí? ¿Hacia dónde? ¿Qué otras cosas más ocurrieron en modo paralelo? Cuando hablamos de inteligencia artificial, van ustedes a visualizar que también va a venir incorporado algún tipo de módulo, algún tipo de asistente, asistentes virtuales, que incluso hoy en día ya los tenemos. Ustedes pueden ingresar a Walmart, pueden ingresar a algún tipo de tienda de supermercado y verán que cuando inician en su carrito, les va a salir un asistente y les va a preguntar, hola, o se va a presentar, hola, soy un bot, o soy un robot. ¿Cómo te puedo ayudar el día de hoy? Estos mismos agentes virtuales o asistentes van a tener inteligencia artificial involucrada y nos van a poder ayudar cuando hablamos de estos ataques, de contextualizar. Necesito entender qué pasó, de dónde llegó, pero cuál fue el daño, qué es lo que está ocurriendo, porque necesito contenerlo, necesito identificar si esta actividad sigue continuando. Muchas veces, cuando nos damos cuenta de que algo está mal, de que me están atacando, oye, tengo un DDoS activo en este momento en la red, un ataque donde múltiples computadoras al mismo tiempo me van a estar preguntando cosas. Usualmente se dan, por ejemplo, en DNS. El DNS es este traductor a nivel mundial que es más fácil que yo sepa o que yo le pregunte www, que yo escriba en un navegador www.google.com. Y el DNS hará esa magia de transformar este nombre por la IP. Esto va a ser un vector de ataque súper común para los delincuentes. Les encanta. Porque imagínense en un estadio
1000 personas gritando al unísono, preguntando quién es el portero. Oye, tú sabes, oye, tú sabes, oye, tú sabes. Eventualmente, esto va a detonar en que quien sea que vaya a responder te diga, sabes que yo no puedo más, tengo demasiadas preguntas antes que la tuya y continúo recibiendo preguntas, entonces ya no puedo hacerlo. Así se les conoce o así podemos imaginarnos a los ataques de DOS. Un estadio con múltiples personas gritando al mismo tiempo para conocer una respuesta. Bueno, entonces, cuando esto está ocurriendo, yo necesito, o yo de pronto digo, ¿sabes qué? Puedo empezar a hacer estas modificaciones a nivel red para proteger mis recursos y evitar que se sature o que lleguen hacia las carpetas o la información que ellos están tratando de acceder. Ahí está bien. Pero ¿qué pasa si esto continúa? Es que yo ya hice los cambios, pero yo no estoy seguro o no estoy segura de que realmente ya los pare. Para eso nace este sentido de un asistente que te va a entregar este contexto, que te va a decir, te va a dar las respuestas de las preguntas que usualmente nosotros nos hacemos cuando estamos en un tema de troubleshooting o en un tema de forense. Es esta reconstrucción, que además me va a ahorrar tiempo de nueva cuenta. Ya no necesito estar investigando en múltiples puntos para saber o entender qué pasó, sino que ya me lo van a entregar en un mismo punto de visibilidad. Por eso es que los patrones de vida nos van a permitir identificar dónde están estas desviaciones, dónde se rompe lo que normalmente nosotros hacemos, dónde empezamos a utilizar credenciales que anteriormente no habíamos usado, porque yo soy del área de base de datos, pero hoy en la tarde la voy a utilizar. O probablemente un compañero me diga, ¿sabes qué? Es que no puedo utilizar mi computadora, está bien lenta, pero necesito entrar a la base de datos. ¿Puedo usar tu computadora para ingresar, para ver si la base de datos está arriba? Es rápido, no me demoro. Ese es el tipo de diferenciador que va a empezar a tomar la inteligencia artificial. Y ya nunca había utilizado credenciales de base de datos, ni había accedido a este tipo de recursos. Y después de que hicieron esto, siguió esto otro. ¿Se acuerdan que ahorita estábamos hablando sobre una respuesta autónoma? Pues porque ya estoy hablando de aprendizaje de máquina no supervisado. No necesito que alguien esté detrás del monitor para que se esté protegiendo, se esté cuidando. Aquí es donde es importante empezar a tener la respuesta autónoma. La respuesta pueden ustedes imaginar que es esta medicina que específicamente o nanopartículas que van a entrar al organismo con un propósito específico. Si yo tengo, por ejemplo, gripe, digamos que me tomo en un medicamento, vienen algunas nanopartículas, ese elemento, una vez que entra en mi organismo, va a atender específicamente esa infección. El resto de las funcionalidades, que sanguíneas, que un tema neuronal, etcétera, no van a ser afectadas, porque ahí no hay problema. El problema se encuentra en los pulmones, por ejemplo. Bueno, este tipo de respuestas tienen que ser rápidas. En ese momento, yo ya estoy viendo que está ocurriendo esto, páralo. Después vendrán el resto de acciones. Quizá después tenga yo que revisar mi máquina, correrle el antivirus, darme cuenta probablemente que ya tenía ahí algún tipo de malware, un command and control. Eso viene después. Lo que necesitamos es detenerlo en ese momento, optimizar la respuesta para que nuestro equipo de seguridad o nuestro equipo que esté atento a lo que está ocurriendo tenga tiempo de reacción, pero ya lo contuve. Después vienen el resto de las acciones que ya hemos platicado, antivirus, vaya, diferentes componentes, pero de entrada eso ya está encapsulado. Es decir, ese primer ataque, esta primera infección ya fue capturada. Eso te lo da el que tengas una respuesta autónoma basada en inteligencia artificial. Ya detectó que esto está mal. Y entonces lanza esa respuesta. No necesito esperar más tiempo para saber
que eso que está ocurriendo es completamente inusual para ti. Bueno, también es fundamental desarrollar la resiliencia cibernética. Esto es también bien importante. A medida que los atacantes van a estar aumentando las técnicas, también nosotros debemos de aumentar las defensas. Recuerden que véanlo como una guerra constante, es una lucha. Yo protejo y alguien más va a intentar brincarse esa valla. Es que ya te cerré aquí, no importa. Yo lo que tengo es tiempo y voy a encontrar la manera de cómo llegar. Es por eso fundamental que empecemos a crear conciencia. Y no solo conciencia nosotros, sino el resto de los usuarios. Porque no tenemos esa maldad natural, esa desconfianza natural. Por ejemplo, si hablamos de un caso de correo electrónico que está pasando, supongamos que el maestro Alberto me manda un correo. Viene desde su correo institucional, desde la universidad. Ok. ¿Y sabes qué? Antes él ya me había mandado correos. Yo no voy a tener ese expertise, ese aprendizaje para desconfiar y decir, ¿sabes qué? El maestro normalmente no me habla de esta forma. El tono de conversación en este correo no hace sentido con lo que normalmente me escribe o con lo que normalmente me manda. No desconfío. Y no desconfío porque parto de una relación personal. Es que yo lo conozco. No creo que me mande nada malo, ¿verdad? Pues porque ya llevamos mucho tiempo entablando conversación. Sin embargo, los atacantes van a hacerse de este tipo de recursos para que ustedes no desconfíen, para que ustedes crean. Es decir, ¿quién tendría la capacidad en tiempo real de estar analizando si un correo contiene adjuntos maliciosos? Si ya le secuestraron la cuenta, ¿qué crees? Que me empezó a mandar información sobre cursos que se van a abrir la siguiente semana y están bien interesantes. Y además ya hasta me mandó la liga para que me inscriba. Inclusive, si le pago 50 pesos, me va a mandar mi credencial hasta mi casa. Todos estos elementos, la inteligencia va a ir prendiendo flags y te va a decir, este correo no viene de maestro Alberto, viene desde otro origen. Y ahí es donde entra este poder de discernir, esta resiliencia cibernética, encontrar eso donde normalmente nosotros confiamos, pues somos humanos. Vamos a imaginar también el término de visibilidad. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de que la inteligencia o de que los términos de seguridad antes se dividían en exterior e interior y que ya vimos que inclusive dentro de la compañía vamos a tener este tipo de casos? Imagínense la inteligencia artificial como un Sauron. ¿Se acuerdan de la película del Señor de los Anillos? Este ojo gigantote que tenía visibilidad de todo lo que estaba pasando. Sabía dónde estaba cada quien, ¿no? Mientras en el interior se estaba construyendo un tipo de fortaleza. Bueno, lo que vamos a ver es que si nosotros partimos de un punto de vista que nos permite entender que ya no hay como tal una barrera, que ya no hay una diferencia, es que ya no es el reinado, es que ya es un todo, ya son ciudades modernas. ¿Qué crees que el Internet hizo? Que ya dejáramos atrás todo esto de que solo podía hablar con la gente de mi escuela, sino que ahora ya también puedo hablar con gente en Inglaterra y en Estados Unidos y en Canadá y al mismo tiempo. Ya no hay una barrera, ya no hay límites. Interconectividad. Vale. Pues todo esto nos empieza a ayudar, nos deja ver cómo podemos empezar a construir a la seguridad cuando ya no hay límites. Ya no solo estoy hablando de computadoras, estoy hablando de la nube. ¿Dónde está la información en la nube? ¿Tengo acceso directo a la nube? No. Sin embargo, debo de poder protegerla. Voy a tener que estar preparado para aquello que todavía no ocurre. Tengo que utilizar términos de probabilidad, de matemática bayesiana, para entregar esas predicciones. ¿Qué pasa si de pronto
no sé, tengo la base de calificaciones en Amazon, pero ¿qué crees? Dejé la computadora abierta y alguna otra persona entró y sin querer borró la información. O peor, se hizo de mis credenciales y se las dio a alguien más porque iba a obtener algún otro recurso. Yo necesito estar preparado para aquello que todavía no ha ocurrido. Y solo voy a estar preparado si tengo visibilidad, si soy consciente de qué va a pasar y de qué va a pasar, pero ¿en dónde? Esto es lo que hace la inteligencia artificial, anticiparse, conocer, cuestionarse antes de que nosotros inclusive sepamos que vamos a ser atacados. Es que yo no sé si me van a atacar mañana, pero probablemente la inteligencia artificial sí lo sepa. Y no solo eso, sino que me va a dar ese contexto y me va a decir, lo puedes detener así. Ese es el tipo de realidades. Cuando hablamos de amenazas internas, ustedes recordarán que hace un par de meses pasó un tema con SolarWinds. Ahí el riesgo vino interno. Y estamos hablando 2021, finales de 2020, cuando ocurrió por ahí en noviembre. Y pasó. Y fue un elemento, un empleado enojado, que se empezó a hacer de los recursos. Detalló una guerra. Tenía objetivos muy puntuales. ¿Causó daño? Sí. Pero no solo fueron los objetivos centrales los que tuvieron una consecuencia, sino que en este fuego cruzado, otras empresas que no habían sido perfiladas, que no formaban parte de esto, salieron dañadas. Y estamos hablando de una empresa de seguridad, una empresa que tiene recursos, que tiene estructuras, que tiene procesos y que debe de tener procesos, porque si no los tengo, ¿cómo los controlo? Y aún así, los elementos dentro de casa fueron los que fallaron. Fíjense cómo este ingeniero crea este script. Nadie se da cuenta, nadie lo nota. Cambian los procesos de esta herramienta. Se ejecuta el ataque. Sí, hay daño, como ya habíamos visto, pero también hay empresas en fuego cruzado que no tenían nada que ver en ese momento con el objetivo. Este es el tipo de vulnerabilidad, el tipo de ataques para los que tenemos que estar protegidos. Pues porque nunca se sabe. Inclusive, pues no es que me quisieran atacar a mí, pero igual me pegaron. En eso vamos a ir hablando un poquito más adelante. Entra la parte de la conciencia. Este dato es bien interesante. A pesar de que México ha sido posicionado en el número 28 de 193 países en términos de preparación en seguridad cibernética, el índice, este dato es provisto por el Índice de Ciberseguridad Global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Todavía no contamos con estructuras, con herramientas actualizadas, con conciencia de que podemos tener un daño, de que nuestra información vale. Y vale porque para mí es importante. Si hoy en día yo pierdo mi INE, para mí es importante, pero imaginen que me la roben. Yo no sé si la persona que se la robó va a utilizarla para algún tipo de crédito o para algún tipo de trámite gubernamental, por ejemplo, o si de pronto lo van a utilizar para presentarlo y obtener algún documento legal. Mi información importa y debo de estar consciente de eso. Muchos de nosotros decimos, bueno, pero pues no pasa nada, porque ¿a quién le va a importar que se lleven mis fotos personales? ¿A quién le va a importar que se lleven estas carpetas donde ya tengo mis trabajos en la universidad? Hay muchas personas a las que les van a importar, partiendo de ti. Es que se robaron mi computadora con los trabajos, pero ¿qué crees que alguien más ya lo presentó? Y a ese ya le pusieron la calificación. Y cuando llegas tú y presentas tu trabajo, te dicen, no, ya alguien más vino y me lo entregó. Tú le copiaste, porque el otro lo presentó antes. Tú llegaste después. En este sentido, empieza a ver la relevancia de tener la conciencia de proteger nuestra organización, nuestra información, nuestros recursos. Hablando de temas de concientización,
Lord Evans, que es un exdirector del MI5, algo similar a la CIA, ¿no? Nos empieza a decir sobre la inteligencia artificial aplicada para robustecer, pero no solo robustecer. Fíjense que ocurrió algo bien interesante. Ustedes recuerdan el Super Bowl, que es usualmente en febrero, ¿no? Bueno, resulta pues que en Estados Unidos todo el mundo estaba preparándose, era un sábado, preparándose pues con la carne, que los ingredientes para el Super Bowl del día siguiente, aún en pandemia, pero pues íbamos a ver todos el partido. Hubo un ataque focalizado hacia una planta de agua. Ahí hubo un uso de dióxido de cloro. Usualmente eran medidas precisas, químicos precisos para el tratado del agua. Pues los atacantes se dieron cuenta de que la gente estaba más metida en los temas del Super Bowl, preparándose. Empiezan a modificar este código. Afortunadamente, en ese momento había una herramienta de inteligencia artificial que empezó a detectar ese cambio y dijo, pero si normalmente la fórmula dice 1000, ¿por qué la subiste a 100,000? Y además por hora, esto no estaba así. Sin preguntarle a nadie, porque él está haciendo uso de la experiencia, la contiene el ataque. Lanza una alerta, claro, les dice, oye, acabo de detener esto, pero está muy raro. Bueno, lo detiene. ¿Qué hubiera pasado si hubieran modificado esta cantidad de químico en el agua? Todos los humanos que beben de la misma, que pertenecían a ese suministro, hubieran tenido problemas de salud gravísimos. Deterioro a nivel pulmonar. Fue un dato pequeñito lo que movieron, porque todo el mundo estaba pensando en otra cosa y porque de nueva cuenta es, pero ¿a quién le interesaría mover un químico del agua? ¿A quién le interesaría ingresar a una planta de tratamiento de agua? Empiezan entonces la parte de la concientización. Otro profesor también, este profesor es del Imperial College de Londres, nos dice que si se trata de un ataque novedoso, inusual e imprevisto, es necesario el aprendizaje sin supervisión, ya que de no contar con esta capacidad de respuesta a nivel tecnología, nos vamos a encontrar vulnerable ante este tipo de ataques. Vamos a ver otro ejemplo ya muy rápido. Este es de un ransomware llamado Ryuk. Fue creado por un grupo de ciberdelincuentes llamado Grim Spider. Ellos son rusos. Ahí por el año 2018, en agosto, ellos lanzaron una campaña bajo el lema de Big Game Hunting, es decir, la gran cacería. Ellos tenían como objetivo perfilar altos directivos de empresas financieras. Lo que hicieron es que lanzaron diferentes ataques a bancas. De hecho, esto se los puedo contar, ocurrió hace un par de meses en una banca mexicana. Probablemente si ustedes lo buscan en los diarios, ahí verán quién recibió este ataque. Pero bueno, viene desde el 2018, hace 2 años. En teoría ya deberíamos estar preparados, sobre todo si hablamos de temas de dinero. A todos nos duele que de pronto, ¿sabes que no llegó la beca? O sí me llegó, pero me quitaron 200 pesos. ¿Por qué? Bueno, este gran grupo llamado Grim Spider se hizo de 2 herramientas que en ese momento tenían vulnerabilidades. Una era un protocolo inseguro, un protocolo de intercambio de carpetas. Bueno, el otro, herramientas de administración remoto, RDP, TeamViewer, Zoom, AnyDesk, por ejemplo, en modo gratuito. Fíjense que muchas veces no necesitas tener, como usuario, no necesitas tener una mala intención. Hay veces que nosotros queremos adelantar trabajo. Y dices, chin, ¿sabes qué? Que me tengo que conectar hacia la base de datos, pero mi VPN no funciona. Y como el equipo que la administra no me va a atender porque es sábado, ¿qué te parece si mejor le instalo un TeamViewer? Y ya así me conecto
directo y ya no los molesto. Y el lunes voy a llegar nada más a hacer pruebas. Bueno, estos hackers rusos se dieron cuenta del uso de estas dos particularidades. A través de ellas, cuando establecían la conexión, mandaban un paquete. Cuando el equipo de cómputo se enlazaba hacia el sitio de destino, que puede ser alguna otra región, de hecho, ellos ni siquiera se tomaron la molestia de ocultar la IP. Las IPs eran de Rusia, no tuvieron necesidad de hacerlo. Estaban muy seguros de que alguien iba a caer. Se conectan a este dominio en Rusia. Una vez que se conectan, el paquete de regreso contiene las indicaciones de cómo empezar a explotar el ataque, descifrado. Y pasó en esta sucursal financiera en México. Estos ataques empiezan silenciosos. Pues es que yo no quiero que me detectes, porque si me detectas me vas a parar y no es lo que quiero. Entonces empieza con carpetas y con accesos, con credenciales de root. Y te voy a empezar a cifrar o a modificar, a sobreescribir las carpetas que normalmente no ves. No me voy a ir a las de documentos, no. Me voy a ir a las de origen, a las root. Y así empezó. Se dieron cuenta que de lunes a viernes había personal en sitio. Fin de semana hacían guardias remotas. Y que además ya se venía Navidad y que se venían otras festividades. Detonaron el ataque. Fue silencioso. La inteligencia artificial aquí lo hubiera detectado. Oye, esto está muy mal. Hay accesos desde aquí, está siendo utilizado este proceso, etcétera. Y lo hubiera contenido. Bueno, acá no lo hicieron. Llegan el lunes y este es el mensaje que les aparece en la pantalla. Inclusive en el mensaje les dice, ni lo intentes parar, porque si lo intentas detener a nivel máquina, me voy a dar cuenta. Y entonces no vas a recuperar tu información. Se tomó la sutileza de escribirles el mensaje y de decir, está en riesgo, pero no le muevas, págame. Esto se contagió con el resto de servidores con los que tenía conversación. Basta con infectar uno para que el resto pueda ser susceptible. Esto pasó en una banca en México, no hace mucho. Pasó en Chile, luego en Colombia. Y de nueva cuenta, forma parte del tipo de pensamiento. La inteligencia de esto detecta estas conexiones anómalas, este comportamiento que dice, es que tú antes nunca habías hecho esto, ni siquiera habías utilizado estas credenciales, ¿qué está pasando? Hablábamos de que esto salió en 2018, 2021, y sigue siendo nuevo para muchas organizaciones. Ahora vámonos a hablar un poquito a futuro. Vámonos hasta el 2025. Ahí se está estimando que más de la mitad de las empresas van a empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial para sus operaciones del día a día. El 35% de las interacciones de los usuarios van a ser a través de asistentes digitales. Asistentes que vamos a encontrar cuando vayamos a Amazon, cuando vayamos a Mercado Libre, etcétera. Inclusive ya están en los bancos. En todas nuestras actividades del día a día ya hay elementos de inteligencia artificial. Ahora imagínense esto, y esto es una perspectiva real. Hay una nota que salió hace poco del dueño de Amazon, donde decía que tienen el concepto, están trabajando en el concepto de una ciudad inteligente y ellos lo están visualizando como un cerebro grandote, un cerebro gigante. Lo que va a hacer es que va a poder anticipar las horas de tráfico, anticipar el riesgo de que ocurra un accidente automovilístico, va a anticipar que varias de las calles principales van a estar cerradas una vez que ocurra esto y va a ser capaz de desviarnos antes de que esto ocurra. Otro dato importante, el habla de ciudades inteligentes.
quiere utilizar la inteligencia artificial para detectar aquellas zonas de la ciudad donde mayormente hay un consumo de electricidad. ¿Para qué? Si hay un mayor consumo de electricidad, necesito saber si es porque hay hospitales cerca, quizá hay escuelas, quizás se trate de un estadio. Y en base a eso, yo necesito crear políticas, políticas gubernamentales, políticas de protección, que van a ir de la mano con temas de ciberseguridad. Por ejemplo, yo necesito darle prioridad siempre a que los hospitales tengan electricidad. Si después tengo un barrio aledaño con tanto número de habitantes, está bien, pero es un riesgo menor. Yo necesito garantizar que aquellos aparatos médicos que utilizan la energía puedan seguir funcionando. Esto es un proyecto y esto va a ser a través de la inteligencia artificial, pero que está ligado con otros temas. Procesamiento en la nube, temas de Big Data, temas de ciberseguridad. Y cada una de las materias que ustedes están viendo en la carrera va a empezar a hacer sentido, porque van a empezar a encajar con todos los elementos que años. Ya no es tanto, ya no estamos tan lejos de que eso pase. Hablamos de Amazon, por ejemplo, también la creación de estos asistentes personalizados que van a estar basados en inteligencia artificial nos van a ayudar a elegir productos de manera más óptima. Inclusive, están creando un proyecto donde va a haber carritos que van a estar dando vueltas alrededor de toda nuestra colonia, de todo el barrio, con productos que van a estar usualmente asociados a lo que normalmente compramos o inclusive lo que pudiéramos querer comprar, es decir, se anticipa a una necesidad. Hay un caso bien interesante que leí ahí que decía que en el caso de las mujeres, una vez que la inteligencia supiera que la mujer estaba embarazada, iba a lanzar estos carritos con los productos, con canastas listas para entrega, para cuando el bebé nazca, ¿no? Van a estar girando todo el tiempo alrededor de la casa. Y y uno se preguntaría, oye, pero ¿cómo le va a hacer para saber que alguien está embarazada? Todos tenemos teléfonos inteligentes, algunos asistentes ya están activados, Siri, Google, tenemos bocinas inteligentes que están escuchando todo lo que estamos haciendo y forma patrones de vida. Es por eso que a través de esta información voy a empezar a construir y anticiparme a las necesidades. De nueva cuenta, experiencia y predicciones. La inteligencia artificial también va a tener un rol bien importante hablando de carrera. Se estima un crecimiento del 74%. Esto lo sacó Forbes hace días, el 16 de marzo. Muchos de los temas que ustedes van a empezar a tratar es, híjole, pues es que sí suena bien padre, pero si la máquina lo va a poder hacer, ¿en qué voy a trabajar yo? Cuando la tecnología empieza a desenvolverse en actividades que normalmente nosotros teníamos, nace la necesidad de otro tipo de acciones, otro tipo de actividades por parte de los humanos. La visibilidad y nuestra expectativa cambia. Sí tienes inteligencia artificial, pero si él se está haciendo cargo de esto, tú puedes empezar con la parte de la remediación. Se crean nuevas necesidades, nuevas oportunidades de trabajo, nuevas formas de convivir con la tecnología. Más expectativas, el 100% de las aplicaciones empresariales va a empezar a incluir algún tipo de inteligencia artificial. Esto está ocurriendo con Facebook, con el tema de Oculus, realidades virtuales. El 100% de las aplicaciones para la cadena de suministro va a ser realidad. El tema de realidad aumentada, realidad virtual, el tema de, nuevamente, aprendizaje de máquina no supervisado y el Internet de las cosas. Esto está ocurriendo. De hecho, tenemos
el honor de tener un amigo que hace un par de días se fue a trabajar directamente a San Francisco en Facebook para este proyecto, Oculus. Bien interesante, ya van a ser realidades. El 80% también de los ataques de ciberseguridad o de seguridad van a venir de una fuente interna. De nueva cuenta, hemos tenido casos, siguen ocurriendo. Puede ser tanto en bancas mexicanas, puede ser inclusive en los propios vendors de seguridad. Vimos el caso de SolarWinds, y eso porque fue notorio, porque salió a la luz. Pero eso no quiere decir que no haya pasado en otros lugares. Inclusive pasó en Sony, pasó en PlayStation. Son realidades que ocurren internas. El sector entonces de la inteligencia artificial va a mover, va a destinar 52.700 millones en 2025. No es una cifra menor. Empieza a despertar esa conciencia y esa necesidad de atacar el fuego contra fuego. Porque si yo lo uso, también los demás lo van a usar. Los atacantes no van a estar esperando, ¿verdad? A que haya, ¿sabes qué? Es que ya se está protegiendo con inteligencia artificial. Bueno, le voy a seguir mandando los mismos ataques. No, va a pelear con las mismas herramientas. Inclusive, tratará de mejorar las herramientas que ellos poseen. Eso despierta a nivel gubernamental. Le está pasando en España. España ya está muy consciente de lo que está ocurriendo. En América Latina, nuestros datos son diferentes. Pero a nivel España, Inglaterra, Estados Unidos, ya empieza Canadá también a sumarse en esta cadena de invertir en herramientas de tecnología que tengan inteligencia artificial. Y no solo en la parte de ciberseguridad, hablemos también en la parte médica, en la parte de redes OT, redes industriales. Ahí también ya es una realidad. Y bueno, pues no me resta más que darles las gracias por haberme escuchado durante todo este tiempo la conferencia y pues demos paso pues a algunas dudas, preguntas, inquietudes que tengan al respecto y muchísimas gracias. Muchas gracias, Yasmín. Muy interesante tu ponencia. Sí tenemos un par de preguntas. Déjame planteártelas. El primero es, y entendiendo que para identificar situaciones de riesgos, los humanos involucramos sentimientos y emociones, ¿de qué manera pudiéramos ayudar a la inteligencia artificial a mejorar esta identificación e inclusive mejorar la respuesta en caso de que ésta se genere? Esa es una pregunta muy buena. De hecho, fíjate que toca un poco un tema filosófico, partiendo de cuando hablamos de inteligencia artificial, tiene sí o sí que tocar este sentido. ¿Cómo defines la inteligencia humana? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos ir haciendo es que inclusive las emociones pueden ser modeladas. ¿Ustedes se acuerdan de una película, no me acuerdo ahorita el nombre, que salían varios muñequitos con emociones, que incluso tristeza sentía tristeza? Es decir, las emociones podían sentir emociones, tener sentimientos. Intensamente, creo, ¿no? Intensamente, justamente eso. Cada uno, cuando nosotros sentimos, reaccionamos. Si siento tristeza, probablemente vaya y me acueste y empiece a ver tele. Y voy a seleccionar algún tipo de tema o algún tipo de contenido en Netflix. Esencial. Si de repente, ¿sabes qué? Tuve un muy mal día, voy a empezar a comer más. Y probablemente cuando coma más voy a pedirlo en Uber, porque ya no quiero, no tengo ganas o no tengo ánimo de cocinar. Mejor lo pido. Cada uno de estos sentimientos tiene reacciones. Yo le voy a enseñar a la inteligencia artificial a través de esta matemática bayesiana, estos componentes, cómo anticiparse a ese tipo de reacciones. Es decir, enseñarle, cuando normalmente yo me siento así, tú puedes reaccionar de esta forma, anticiparte. Y probablemente ni siquiera yo tenga que empezar a pedir en Uber cuando él ya me va a mostrar en pantalla a través de un asistente. Siri, que esté escuchando, por ejemplo, tuve un mal día, probablemente me va a lanzar en el celular una visualización de, mira, hay 3 promociones en Uber Eats o en Didi, ¿cuál quieres tomar? Así es como le pueden ir enseñando la inteligencia artificial.
Muchas gracias. Aquí tenemos otra. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las organizaciones para la adopción de tecnologías que involucren inteligencia artificial o aprendizaje de máquina? La interpretación. Muchos de los usuarios, esto es de experiencia, es que no conocemos o estamos muy focalizados en empezar a aprender tecnologías, pero eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes aprendan, conozcan los conceptos. Em, no es interesante, no es relevante cuando hablamos de temas de seguridad, que ustedes me digan, bueno, es que en Cisco puedo hacer esta cosa. No, es que me digas a nivel protocolo, a nivel funcionamiento, que puedas tener esa capacidad de interpretar lo que está pasando. Porque muchas veces, y esto real me ha pasado, que me dicen, híjole, pues la verdad sí se ve bien feo lo que está pasando, pero no sé qué es. La inteligencia artificial está padre, pero no le entiendo cómo lo leo. Es por eso que empieza a hacer entonces sentido alguien que les ayude en esa tarea de interpretación. Pero ese es un consejo que a mí me dieron cuando yo empecé a trabajar en este ámbito y se los paso a ustedes, es aprendan los conceptos. Los nombres vienen después. Si ustedes aprenden cómo funciona una VPN, por ejemplo, cómo establezco una conexión sitio a sitio, el nombre que me pongan después de cualquier vendor es irrelevante, porque yo ya sé cómo funciona en general. Solo tengo en esta herramienta que saber cómo se aplica, cómo yo creo ahí esa política, cómo voy haciendo esta cuestión. En la inteligencia artificial, ustedes se quitan gran parte de este trabajo. Literalmente, lo que está haciendo la inteligencia es, tú no me digas nada, yo te voy a decir qué es lo que está mal, qué es lo que está pasando. No necesito que me enseñes, no necesito que me digas, oye, Siri, dame la hora todos los lunes o todos los martes de la semana. Ella va a ser consciente, va a ser capaz de otorgarme eso. Ese es uno de los problemas principales, la interpretación de lo que está ocurriendo. No, fundamentalmente es eso. Por último, aquí se está dando una lluvia de preguntas muy interesantes, sobre todo con el tema de que estas herramientas y tecnologías pues están disponibles para ambos lados, es decir, para los buenos y para los malos, ¿no? Entonces, primero, ¿ves que la inteligencia Ujú. artificial en algún momento se convierta en el mínimo indispensable para las empresas? Segundo, ¿cuál sería el futuro que tú ves de de esta tecnología? Es decir, ¿cuál sería la evolución de la inteligencia artificial? Y tercero, ¿cómo asegurarnos cómo se aseguran, esto está más recargado desde el punto de vista del fabricante, cómo asegurar el poder bajar la balanza o favorecer la balanza hacia el lado bueno y que no el lado malo no nos gane con respecto a esta tecnología? Hmm. Hacia la primera pregunta, el uso de la tecnología artificial es un hecho. Y que va a ir ganando terreno es un hecho también. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Ya ustedes pueden salir de casa, utilizar Waze, utilizar Google Maps. Y eso es inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo vamos a poder nosotros tener una balanza? Es que una balanza entre el bien y el mal, es que eso no existe. Existe una carrera. Eh, Ustedes van a poder llegar con una conciencia y querer establecer o construir, dar ese valor agregado de decirle a la organización en la que decidan trabajar, oye, esto que tú estás exponiendo hacia Internet, por ejemplo, ¿no? Tengo una carpeta que tiene como título datos personales, ¿no? Y además no está cifrada. Bueno, te propongo que empecemos con el cifrado o que le cambiemos el título, que no sea tan evidente. Podemos empezar con este tipo de sugerencias. Sin embargo, alguien más ya pensando que tú ya sabes qué vas a estar haciendo. Es decir,
probablemente yo ya sé que tú vas a querer cambiarle el nombre. Yo ya voy a saber que tú vas a querer empezar a meterle ahí elementos de seguridad. Es una carrera. Aquí no hay una balanza entre buenos y malos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Interpretación y conocimiento. Tienen que leer de todo. No solo lean sobre temas de inteligencia artificial, lean libros de ciencia ficción. Se van a dar cuenta que muchos de los hackers que tenemos hoy en día han leído historietas. Por ejemplo, estos de Grim Spider tomaron muchas características de los cómics. Empezaron a tomar de ahí algunas ideas. Y no solo de eso, de películas. Vean, lean todo el tiempo. No se graben nombres. Eso no es interesante cuando ustedes llegan a una organización y me dicen, ay, yo ya sé cómo funciona WannaCry o yo ya sé cómo es CrowdStrike, sino que aprendan a conocer cuáles son las debilidades y las fortalezas de lo que ya tienen, el funcionamiento de las cosas. Eso les va a permitir a ustedes estar del otro lado. Muchas veces también estos atacantes no es que sean genios, sino que se aprovechan de que la gente se graba cosas que a la vez son innecesarias. Aprendemos, por ejemplo, este es un ejemplo muy bueno que me gusta poner. Cuando ustedes llegan a una organización y les dicen, vamos a empezar a tomar un plan de seguridad, ¿vale? De ciberseguridad. ¿Qué es lo que usted desea proteger? Una de las respuestas más comunes que les van a dar es, ¿qué me recomiendas? La segunda respuesta que ustedes van a tener es, ya sé, ¿por qué no empezamos a bloquear Facebook, YouTube y Skype? Muy pocos elementos de seguridad, de ingeniería, tienen esta capacidad de discernir. Una cosa es productividad y otra cosa es seguridad. Productividad toca YouTube, Facebook. Pero cuando hablamos de ciberseguridad, si ustedes crean unas políticas donde yo quiero intercambiar carpetas, pero sabes que no lo voy a hacer con FTP porque es inseguro. Me voy a mudar SFTP. Si ustedes empiezan a tener estos candados, los usuarios no se van a dar cuenta, pero ya están siendo protegidos. La seguridad es silenciosa para los clientes. Si ustedes les mueven Facebook, les van a decir, híjole, es que aquí son bien restrictivos. Temas de productividad por un lado, temas de seguridad por el otro. Por ejemplo, también, ¿cuántos de nuestros usuarios o nosotros mismos sabemos que hay una actualización de Windows? No es que todo el día estemos ahí, ¿verdad? Esperando. Y es un tema de seguridad. Y va a ser muy raro el usuario que llegue y les diga, oigan, ¿qué creen que ya pasó un año y no tengo el último parche de Windows? Se van a quejar si ustedes bloquean Facebook, si bloquean alguna red social. Pero si ustedes empiezan a seguir una norma que inclusive en la conferencia pasada con Martinos la escucharon, la seguridad es como la buena salud. Si yo como bien, si duermo bien, si hago ejercicio, probablemente voy a tener una buena salud. Eso pasa en términos de ciberseguridad. Si yo empiezo a controlar, a mantenerme al día con los nuevos updates, pero que también leo y también me permito imaginar, me va a permitir tener una construcción y una diferenciación entre, entre lo que ya está pasando y el que yo puedo interpretarlo. No necesito ser un genio, solo necesito poder interpretar lo que yo estoy viendo que está ocurriendo. De nuevo, una balanza, y esto es en general, he trabajado con muchos vendors en diferentes capas, el modelo OSI. No hay una herramienta que es infalible. Nadie les puede decir que estás 99 o 100% seguro. Eso no es cierto. Me ha tocado escenarios donde hoy a la 1 de la tarde tengo protección sobre un protocolo de intercambio de carpetas y a los 40 minutos ya no. Es una guerra de tiempo y ellos tienen paciencia, tienen mucha paciencia para tener suerte una vez. Y no me acuerdo si había otra pregunta.
No, creo Perdóname. que respondiste todas. No me queda más que agradecerte, Yasmín. Muchas gracias por tu participación y agradecerle a nuestra audiencia por la atención prestada. En lo personal, te felicito mucho por el hecho de que como mujer sigas rompiendo los estereotipos que actualmente tenemos principalmente en México, ¿no? Acerca de la incorporación, desarrollo de talento y empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral y en especial en el Muchas área de gracias. ciberseguridad, donde pues, no tenemos suficientes especialistas. Te agradezco mucho tu participación y le recuerdo a nuestra audiencia que estén atentos Muchas de nuestras gracias. redes sociales para nuestra siguiente plática. Yasmín, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros y te agradecemos mucho el Gracias. tiempo que nos prestaste. Muchas Gracias. gracias a Hasta luego. todos. Hasta luego, hasta la siguiente. Muchas gracias.